Fidel Lautaro Tranamil Nahuel, David Eduardo Cid Aedo, Héctor Javier Yaitul Carillanca y Rodrigo Nazario Huenchuyán Cayul. Audiencia que se lleva a efecto con asistencia del señor fiscal. Buenas tardes, su señoría. Fiscal Felipe González Soto. Lo acompaña. Buenas tardes, su señoría. Hernán Valendo Castillo, abogado del Ministerio del Interior, creyente en esta causa, ya establecido domicilio y forma de notificación en la misma. Sin perjuicio para efectos de audio, se le vamos a pedir que lo repita. Muy bien, su señoría. Mi domicilio es Bulnes 590, cuarto piso de la ciudad de Temuco, forma de notificación hvaldebenito@interior.gov.cl. Por la defensa comparecen. Buenas tardes, señoría. Por la defensa de Héctor Yaitul comparece Rodrigo Román Andóñez, con domicilio, forma de notificación ya registrado. Héctor, deme un segundo. Héctor Yaitul Carrillanca. Ya, Héctor, ¿usted su nombre? Rodrigo Román. ¿Usted es abogado privado? Defensor privado. Entonces le vamos a pedir para efectos de audio su domicilio laboral y la forma en que desea ser notificado. Avenida General Maquena 888, Ciudad de Temuco. Y electrónicamente, para efectuar las notificaciones, el correo notificaciones@defensoriapopular.cl. ¿Usted? Buen día, señoría. En representación de don Martín Curiche comparece abogada Manuela Arroyo Letelier, con domicilio también en General Maquena 888 y forma de notificación rollo.manuela@gmail.com. Manuela Rollo. Y comparece por Martín Damián. Así es. ¿Usted? Buenos días, magistrado. Abogada particular Karina Riquelme Viveros, con domicilio en Claro Solar 780, oficina 604, forma de notificación abogada riquelmeviveros@gmail.com. En representación de los comuneros mapuches Fidel Tranamil Nahuel, Rodrigo Huenchuyán Cayul. ¿Usted me dijo que se llamaba? Karina Riquelme. Ya, por Fidel Lautaro. ¿Por quién más comparece? Por Rodrigo Huenchuyán. Rodrigo Huenchuyán. ¿Por alguien más? Por Jorge Huenchuyán. Este no tiene Jorge Huenchuyán. Jorge Huenchuyán Cayul también. Sí. Jaime Huenchuyán Cayul. Jaime Eduardo Huenchuyán. Ya, ¿ya? José Enríquez Medina. José Enrique. Medina. Y David Cid. José Enrique Medina, sí. Enrique, ¿nombre o apellido? Apellido. Apellido. Enríquez. Sí, ¿cierto? Enríquez. Enríquez Medina. Sí. ¿Ya? Y David Cid Aedo. David Eduardo Cid Aedo. ¿Usted? Buenos días, magistrado. Por la Defensoría Penal Mapuche comparece Patricia Cuevas en representación de Ernesto Yaitul Pessoa. ¿Usted es defensora penal pública? Magistrado. ¿Y su nombre me dijo? Patricia Cuevas. Por Ernesto Yaitul Pessoa. Exacto. ¿Y usted? Magistrado, buenas tardes. Humberto Serri Gajardo, defensor penal público, por don Claudio Antonio Leiva Rivera. ¿Cómo es su nombre, me dijo? Humberto Serri Gajardo. Los imputados, su nombre completo. Jaime Eduardo Huenchuyán Cayul. ¿Cuántos años tiene? 39. El que continúa. José Armando Enrique Medina. José Eduardo. Armando. Enríquez Medina. Enríquez Medina. ¿Cuántos años tiene? 27. 27. 37. Usted. Martín Curiche. Martín Curiche. Martín Damián.
¿Cuántos años tiene? 31. El que continúa, nombre completo. Fidel Lautaro Tranamil Nahuel. ¿Cuántos años? 29. ¿Usted? Rodrigo Huenchuyán Cayul. Rodrigo Huenchuyán Cayul. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Usted? Jorge Huenchuyán Cayul, tengo 41 años. 41 años. Bueno. ¿Alguna cuestión que debatir antes de otorgarle la palabra a los señores defensores? No, señoría. No, magistrado. Le otorgamos la palabra a los señores defensores. Magistrado Karina Riquelme, en representación de los 6 comuneros que ya se han identificado. Su señoría, sabemos que su señoría conoce los antecedentes de esta causa. Voy a hacer un breve resumen respecto de lo que ha sucedido procesalmente respecto de esta causa. El 9 de febrero, el Juzgado de Garantía de Temuco dictó sobreseimiento definitivo de esta causa en virtud del artículo 250, letra A, respecto de todos los imputados. Con fecha 25 de febrero, la Corte de Apelaciones de Temuco, en resolución, revoca la resolución del Juzgado de Garantía y establece que es necesario entonces, sin perjuicio de que se revoca esta resolución, que en cualquier momento se pueda solicitar nuevamente el sobreseimiento definitivo si es que aparecieran nuevos antecedentes. Es por esta razón, su señoría, que esta parte hizo entrega al fiscal Felipe González, con fecha 17 de mayo, nuevos antecedentes a esta investigación. Se trata efectivamente de 19 informes, 2 informes policiales y 17 informes técnicos forenses que, en definitiva... 2 informes policiales le entregó, ¿y qué más? Y 19 informes técnicos forenses para que fueran parte de esta investigación y que esta información entregada pudiera servir de antecedente para la solicitud que esta parte comienza a plantear en este momento. Su señoría, esta parte viene a solicitar que se declare sobreseimiento definitivo en virtud del artículo 250, letra A, por los delitos que fueron acusados de asociación ilícita, y por el 250, letra B, por la razón de que ha aparecido claramente, se ha identificado la inocencia de mi representado. Respecto de ese delito, por el artículo 250, letra A y letra B. Respecto, su señoría, de mi representado Fidel Tranamil, él además fue formalizado por el delito de incendio en carácter terrorista, y en ese caso vamos a solicitar el sobreseimiento definitivo por el artículo 250, letra B. Su señoría, el nuevo antecedente que esta parte viene a plantear tiene relación específicamente con la manera en que se obtuvieron los antecedentes que tanto la Fiscalía como en su momento el Juzgado de Garantía tuvo en consideración para decretar la prisión preventiva de todos los representados y para, en definitiva, llevar adelante una investigación por asociación ilícita terrorista. El antecedente más importante que esta parte viene a relevar es el informe policial de fecha 9 de abril del año 2018, realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, el cual realiza un análisis respecto de el antecedente que tiene relación con un programa que habría servido para poder extraer los antecedentes que se presentaron en su momento para poder formalizar a nuestros representados, que son aquellos que se encuentran contenidos en el informe 130. Su señoría, en el informe 130 se contienen ciertas conversaciones
y ciertos mensajes que supuestamente ciertas personas, porque están establecidas con apodos, no con los nombres de nuestros representados, sino con ciertos apodos, habrían sido llevados a cabo por ellos y que en definitiva sirvió para que la Fiscalía concluyera que habría antecedentes para poder investigar el delito de asociación ilícita. Todos estos antecedentes habrían sido obtenidos en virtud de un programa que fue denominado en su momento como el programa Antorcha, que efectivamente habría sido realizado por un imputado, el señor Alex Smith. Imputado, su señoría, que está pronto a ser formalizado con fecha 9 de julio por los delitos de asociación ilícita, de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación. En definitiva, su señoría, este informe policial de fecha 9 de abril del año 2018 llega a la conclusión de que el referente o este programa Antorcha, que habría servido para poder extraer o para poder intervenir las comunicaciones de todos los imputados presentes en esta causa, no existe. Este antecedente, su señoría, se tuvo en vista además con fecha 4 de junio, cuando la Fiscalía solicita sobreseimiento definitivo respecto del fiscal Luis Arroyo, la fiscal Mónica Palma y el comunero Héctor Yaitul, respecto de distintos delitos. En ese mismo día, la Fiscalía solicita sobreseimiento definitivo por los delitos de violación de secreto que habían recaído o la investigación que existiría respecto de esos imputados. Tiene absoluta relación, su señoría, este informe que fue invocado en esa audiencia, en el 4 de junio, cuando se declara el sobreseimiento definitivo respecto de esas personas, tiene absoluta relación, puesto que los informes respecto de que habrían imputado estos delitos respecto de los fiscales y respecto de Héctor Yaitul habrían sido obtenidos igualmente con esta aplicación, con la aplicación Antorcha, que, repito, en virtud del informe de fecha 9 de abril del año 2018, se ha declarado, se descarta, dice textual su señoría en el informe, que Alex Smith puede haber programado y desarrollado una aplicación que intercepte comunicaciones a través de programas de mensajería instantánea, quedando de manifiesto que los supuestos reportes que se generaron por Antorcha y que fueron enviados desde una cuenta de correo no son productos de un programa que genere una información de manera autónoma, sino, su señoría, que corresponden a textos escritos de forma directa a través del cliente de correo Microsoft Outlook, el que estaba instalado en el computador del imputado, el imputado Alex Smith, su señoría, como también tenía configuradas sus cuentas correos personales. Por lo anterior, es posible indicar que al no existir la aplicación Antorcha u otro programa de características similares, se podría determinar que Alex Smith Ley creó estos denominados reportes que simulaban la interceptación de conversaciones, obtención de geolocalizaciones en base a coordenadas y además capturas de fotografías. Existen en los detallados informes técnicos forenses análisis respecto de cada uno de los antecedentes que aquí se plantean, en particular respecto de, su señoría, el único antecedente que se tuvo en vista el día del control de detención y formalización para poder corroborar este informe 130. El informe 130, su señoría, fue firmado por el hoy imputado Gonzalo Blue. El hoy imputado Gonzalo Blue firma ese informe y le entrega a la Fiscalía este antecedente. La Fiscalía ordena que efectivamente se pudiera recabar un poco más de antecedentes respecto de quiénes eran las personas que ahí aparecían sindicadas en este informe. Respecto de aquello, la corroboración nace o se entrega a través de un informe que se demora en menos de 12 horas en entregarse a Fiscalía, de número 346. En este informe se llega a la conclusión de que las personas o los sujetos identificados y que habrían mantenido conversaciones serían los imputados aquí presentes y otras personas, su señoría.
Y esta información, dice el informe 346, es obtenida en virtud del propio informe 130. Respecto a su señoría y este informe 130, recalco nuevamente, es obtenido en virtud, o se mantiene el dicho de que habría sido obtenido en virtud de este programa que en su momento, cuando se tuvo en vista el control de detención y la formalización, no existía el antecedente claro y efectivo, como hoy sí lo existe, de que ese programa no existe. Tampoco existía, su señoría, en el momento de que efectivamente se recurrió ante la Corte de Apelaciones. Es decir, este nuevo antecedente nos viene hoy día a ratificar que todo lo que se encuentra inserto en el informe 130, que en definitiva fue lo que sirvió para poder formalizar a nuestros representados, es falso, puesto que no existe ningún programa que pudiera haber obtenido esa información. Es así, su señoría, entonces, es que no solamente este antecedente sirvió para la solicitud que nosotros tenemos aquí presente, sino que también sirvió en su momento para que el propio Ministerio Público declarara o solicitara no perseverar en la presente causa, y que en su momento se planteó que era necesario recabar más antecedentes para poder efectivamente declarar un sobreseimiento definitivo. Hoy día, tanto en esta causa como en la causa en la cual se sobreseyó definitivamente a los fiscales, comparativamente se trata de la obtención de un material relativo al mismo programa. Tanto en el informe, su señoría, 220, que entrega igualmente el imputado Gonzalo Blue, en el cual vincula a los fiscales y a Héctor Yaitul respecto de esta violación de secreto, es exactamente igual, es exactamente la misma fórmula por la cual se obtienen estos mensajes. En el caso, su señoría, de mis representados en particular... ¿Es igual a otro informe o es igual el método utilizado? Es igual el método utilizado, su señoría. Es el mismo método, a través de este supuesto programa que podría interceptar estas comunicaciones. Pues bien, respecto de cada uno de mis representados, su señoría, el día de la detención, se realizan o se ordena, además de la orden de detención, la incautación de los teléfonos celulares, la incautación de computadores o de cualquier otro elemento de interés criminalístico. En este caso, su señoría, hay que decirlo, respecto de cada uno de mis representados, a ninguno de ellos se le incautó ningún teléfono. Es decir, no hubo, y a ellos se le tomó detenido y además en algunos casos se les allanó sus domicilios. Respecto de ninguno de ellos hubo ningún tipo de corroboración respecto de que si en su teléfono efectivamente se podría corroborar que alguno de los mensajes que establecía el informe 130 hubiera estado alojado en alguno de sus teléfonos. Solo su señoría se obtuvo respecto de uno de los imputados de esta causa, pero en ese caso la legitimación activa le corresponde a mi colega Manuel Arroyo, así que dejaré que ella presente los alegatos al respecto de lo que efectivamente sucedió y que luego emana respecto de ese informe o respecto de la declaración de la existencia de un mensaje en ese teléfono, su señoría, emana entonces la investigación en contra de hoy día los imputados, que son aquellos que firmaron los informes, su señoría, que dieron pie para que ese día, el día de la formalización de investigación, se decretara la prisión preventiva respecto de nuestros representados. En particular, el preinforme pericial informático de fecha 24 de septiembre del 2017, firmado por el hoy imputado Marvin Marín Marluenda. Pues bien, su señoría, nos parece del todo claro que no solo porque hoy ya tenemos absolutamente claro que el programa Antorcha no existe porque la propia Policía de Investigaciones nos ha entregado esa información, sino que además, si hacemos un análisis del informe 130, entendemos que esta parte que ni siquiera se hicieron en su momento, las corroboraciones necesarias y serias para que establecer que efectivamente esos mensajes corresponderían a alguno de nuestros representados. De hecho, su señoría, en el caso, por ejemplo, de Rodrigo Huanchuyán, en el informe en el cual en el 346, donde
se solicita poder identificar a los sujetos identificados, en ese informe Rodrigo Huanchuyán no aparece su nombre. Se dice que él sería Yoyi, un tal Yoyi que aparece en los mensajes, pero su señoría no hay ningún método de corroboración respecto de que efectivamente fuera él la persona o fuera de él el teléfono, porque tampoco aparecen los números telefónicos, tampoco aparece algún tipo de corroboración que pudiera efectivamente relacionarlo a él con esos mensajes. Pues bien, su señoría entiende esta parte entonces que, existiendo estos nuevos antecedentes absolutamente claros y contundentes que establecen que no existe este programa, por lo cual no existe ninguna posibilidad de intervención respecto de ellos, solicitamos que se declare el sobreseimiento definitivo y, en definitiva, también su señoría se condena en costas a los persecutores, puesto que la obligación de ellos debió haber sido corroborar con mayor seriedad en su momento estos antecedentes, para así no entregar ni a la judicatura ni a la sociedad antecedentes que efectivamente eran falsos. Obligación que debió haber realizado en su momento el Ministerio Público con mayor premura en su momento, para así haber llegado a esta conclusión que desgraciadamente sucede con muchos meses de posterioridad, en tiempo posterior el Ministerio Público recién comienza a recabar que efectivamente estos mensajes no eran reales y que efectivamente algo extraño sucedía en esta investigación. Por esa razón entendemos que en su momento el Ministerio Público igualmente tiene responsabilidad en todo este proceso que se ha llevado a cabo, en el haber entregado efectivamente antecedentes que no fueron corroborados y que hoy día nos tienen a puertas de una formalización en contra de todos quienes firmaron estos informes por asociación ilícita. Por estas razones, sus señorías, que solicito entonces el sobreseimiento definitivo por el artículo 250, letra A, letra B, respecto de todos mis representados en el caso del delito de asociación ilícita y respecto de mi representado Fidel Tranamil por el artículo 250, letra B, puesto que la única relación que existe respecto del delito de incendio sería también un mensaje que efectivamente también habría sido obtenido en virtud de este programa, que hoy día no existe, tal y cual ha sido declarado, igualmente respecto de los imputados en otras causas, en el caso efectivamente con fecha 4 de junio en este mismo tribunal. Por lo cual, su señoría, solicito entonces que se declare el sobreseimiento definitivo y que los persecutores sean expresamente condenados en costas. Vamos a ir para mantener un orden, le vamos a otorgar la palabra al señor fiscal. Sí, señoría, lo que pasa es que respecto del delito de incendio, ambas tenemos legitimación activa y entiendo que respecto de ese delito va a existir controversia. Respecto a lo otro, no. A ver, usted está por... Martín Curiche. Señoría, previo a eso... Martín Curiche, deme sí, un cómo no, segundito. sí. Usted viene, hizo las alegaciones por Rodrigo Nazario Huanchuyán Cayul, Jorge Huanchuyán Cayul, José Enríquez Medina, David Eduardo Cidaedo, Fidel Lautaro Tranamil Nahuel y Jaime Eduardo Huanchuyán Cayul. Esos son por los que ha actuado la señora defensora. David Cidaedo. Sí, también. Sí. Son 3 Huanchuyán. Y usted... los delitos del mismo que se nos imputa a todos, muy probablemente, si el señor la tiene bien, podamos hacer las alegaciones, porque el delito de asociación ilícita respecto de todo, y particularmente respecto a algunos delitos incendios. Efectivamente, su señoría. ¿Tiene algún inconveniente usted? No, en moción de orden es más Cuente cómodo que que lo haga toda la defensa y después nosotros Ya. tenemos una sola línea. Entonces vamos, escuchamos a la señora Karina Riquelme Vivero, a doña Manuela Arroyo. Vamos. Gracias, señoría. Señoría, esta defensa en representación de Martín Curiche va a solicitar el sobreseimiento total y definitivo respecto a los 2 delitos por el cual mi representado fue formalizado, asociación ilícita terrorista e incendio terrorista, en atención a lo que dispone el artículo 93F del Código Procesal Penal, como así también los artículos 250, letra A, respecto del delito de asociación ilícita y B, y respecto del delito de incendio 250, letra B.
adhiriéndome también a lo señalado por la colega Riquelme, hay que tener en consideración el caso especial de mi representado don Martín Curiqueo. Cabe señalar que mi representado fue detenido el día 24 de septiembre del año 2017 a las 2 de la tarde. Él es detenido en la ciudad de Temuco y día siguiente pasa a control de detención donde su misma señoría, digamos, conoció estos antecedentes y es formalizado, tal como lo señalé, por los 2 delitos de asociación ilícita terrorista e incendio terrorista. Respecto de los fundamentos que se sostuvieron para poder vincular a mi representado con estos ilícitos, consisten principalmente en el informe 130, datado con fecha 20 de septiembre del año 2017, que es firmado por el imputado general Blue Rodríguez, y informe 346, sumado que da cuenta de un supuesto preinforme en el cual existían conversaciones supuestas de don Martín Curiche. Respecto a lo que efectivamente señaló mi colega, respecto a la participación en la asociación ilícita, esta asociación ilícita, cabe señalar, es una asociación ilícita que se configura de acuerdo a determinadas conversaciones falsas, ya lo sabemos, vía WhatsApp, Telegram, etcétera, y que los motivos y los fines de esta asociación ilícita de carácter terrorista era cometer determinados delitos, y uno de ellos correspondía al delito de incendio. En particular, se establece dentro de la formalización que el incendio por el cual se imputaba a mi representado y así también al señor Fidel Tranamil consistía en la quema de camiones de la empresa Caburga, la cual, digamos, su participación, perdón, de empresa Cavaleri, en la cual la participación de mis representados consistía y se derivaba de la lectura de una conversación vía WhatsApp. En particular, el punto 4.7 del informe 130 señala, respecto a la participación de Martín Curiche y Fidel Tranamil, el atentado a la empresa Calafquén, perpetrado la madrugada del 19 de agosto del actual, se evidencia primero en la conversación que tienen ambos sujetos antes de la perpetración de este ilícito, y luego a ello se suma un antecedente que es la felicitación que recibió Martín Curiche de parte de Héctor Yaitul, y que finalmente, digamos, dan cuenta de su participación en este ilícito, en el cual resultaron quemados 16 camiones. Entonces, efectivamente, hubo un incendio, pero la participación de ellos se vincula por conversaciones en las cuales ellos supuestamente se organizaban para cometer este ilícito, y luego una segunda conversación en que el señor Yaitul habría supuestamente felicitado a mi representado por cometer este ilícito. Dentro del informe 130 se encuentra esta información, ¿ya? Y luego de eso la misma Fiscalía y la parte querellante señalan que esta información existía antes de su detención, y al ser detenido mi representado a las 2 de la tarde en Temuco, se le incauta su teléfono celular. Luego de eso es analizado por la tristemente célebre UIOE, que digamos hoy día es imputado, digamos, todas sus personas que participan en ello por asociación ilícita, por obstrucción a la justicia y por falsedad documental, porque efectivamente en las horas posteriores en las cuales el celular de mi representado se encontraba incautado, se realizaron una serie de acciones y actuares previo a ello, ya en ese mismo tiempo, que dan cuenta de la manipulación de la información. Finalmente, en la audiencia de control de detención ante su misma señoría, el Ministerio Público y la parte querellante, quienes señalan que esta conversación preexistente en el informe 130 hace match, coincide con la información recabada en el teléfono incautado del señor Martín Curiqueo. De esta forma, este tribunal determina que él debe ser privado de libertad y se mantiene en prisión preventiva hasta que es la misma Corte Suprema quien acoge una apelación de un amparo y que en definitiva establece la libertad de mi representado junto a los otros imputados. Pues bien,
Luego de, digamos, de esta orden de libertad de la Corte Suprema, es que el Ministerio Público dice, bueno, para pedir nuevas medidas cautelares vamos a tener que tener una nueva información para, digamos, corroborar estos antecedentes. Sin embargo, al realizarse nuevas diligencias, en particular en octubre del año 2017, 25 de octubre, aparece otros informes que dan cuenta de que la supuesta información que aparecían en estas pericias, en este informe 130, no aparecen en las sucesivas investigaciones. Lo que sí aparece son 4 conversaciones idénticas en 4 lugares distintos de su celular, lo cual es algo que, aparte de los tecnicismos, es imposible, digamos, de ser realizado. Y en palabras de la Fiscalía, esto da cuenta de la instalación de mensajes de texto. Lo importante, señoría, es que la instalación de estas mensajerías de texto, en el caso de mi representado, es precisamente la instalación de mensajería que lo vincula al incendio. Es la conversación entre don Martín Curiche y el señor Tranamil, como así también una supuesta conversación entre el señor Yaitul y entre el señor Curiche. Y es importante destacar aquello porque mi representado fue detenido a las 2 de la tarde. Sin embargo, en sendos informes, como el primer informe de ULDECO, informes de perito externo, informes de la PDI, 4 informes técnicos forenses, dan cuenta de que la fecha de modificación del celular de mi representado y de estas supuestas conversaciones corresponden a las 23:35 horas del día 23 de septiembre del año 2017. Es decir, horas después de que mi representado se encontraba detenido, su teléfono fue manipulado, hoy sabemos que por parte de los oficiales de la tristemente célebre UIOE. Sin embargo, bueno, lo cierto es que con estos antecedentes se decretó el sobreseimiento definitivo de ambos delitos por parte del Tribunal de Garantía. Y lo cierto es que la Fiscalía y la parte querellante apelaron de dicha resolución y la Corte determinó, como señaló mi colega, que se revocaba, digamos, temporalmente mientras existieran nuevos antecedentes. Durante este trayecto, algunos de los colegas que nos encontramos aquí presentes presentamos querellas por obstrucción a la justicia, falsedad documental y asociación ilícita, y al tomar conocimiento de las copias actualizadas de la carpeta investigativa, tomamos conocimiento, como señalamos, de nuevos antecedentes que fueron entregados en su momento a la Fiscalía, porque pese a que son una misma institución, lo cierto es que nos señalaron que desconocían estos antecedentes. Particularmente respecto al señor Martín Curiche, el informe técnico forense 62/018 de fecha 22 de marzo del 2018 señala y analiza las conversaciones, pericia el celular incautado a él, que corresponde a un celular marca Samsung con su respectiva cadena de custodia, y ahí da cuenta de algo bastante interesante. En particular, al revisar, digamos, las conversaciones telefónicas y, bueno, tal como se vio en el PowerPoint que se presentó en la audiencia pasada, se establece la existencia de una conversación supuesta entre Fidel Tranamil y el señor Curiche Curiqueo, que es precisamente la conversación que sirve para imputarlos y vincularlos al delito de incendio. Y dice, en la revisión del teléfono se evidenciaron archivos de texto que son de tipo plano, que cuentan con 31 líneas y que se encuentran almacenados en las determinadas rutas. Sin embargo, al analizar esta conversación, este informe señala que estos archivos no tienen relación alguna con la estructura, ubicación y contenido de las conversaciones, donde se almacenan los archivos de WhatsApp y Facebook, no correspondiendo, por ningún motivo, a las que habitualmente se encuentran en la base de datos de estas aplicaciones. Finalmente, este informe concluye que estos informes, que estos archivos de texto, que precisamente son estas conversaciones supuestas entre Fidel Tranamil y entre el señor Yaitul y mi representado, no son archivos que corresponden a este tipo de conversaciones, que jamás tienen estas características y que no tienen relación con las aplicaciones Facebook ni WhatsApp y que no fueron almacenadas automáticamente en este equipo por alguna de estas aplicaciones. ¿Alguien las implantó? ¿El señor Smith? ¿Algún otro funcionario de la UIOE? Eso es materia de investigación.
Finalmente, y como señaló también mi colega, existe un segundo informe en el cual analiza las declaraciones del señor Alex Smith dentro de la luz pública y especialmente un reportaje que se hizo en Canal 13. Y lo cierto es que también se analiza nuevamente la conversación entre Fidel Tranamil y el señor Curiche. Y ahí, digamos, se deja en claro que la cuenta contactoairs.cl no es un repositorio de información de la supuesta aplicación Antorcha, sino que es un correo que transmite o difunde información principalmente remitida a este teléfono. Es decir, este archivo de texto que se encontró en el teléfono, que imputaría a mi representado, o sea, que vincularía a mi representado con la asociación ilícita y con el incendio, es un mensaje creado por un archivo de texto, mandado vía correo electrónico y que además se analiza su contenido y da cuenta de que corresponde a copias parciales de información de estos supuestos programas que no se pueden atribuir a un determinado blanco de interés. Es decir, no tienen correspondencia ni con mi representado. En este sentido, concluye que se descarta que el imputado Alex Smith Leay pueda haber programado y desarrollado una aplicación que intercepte comunicaciones. Que estas conversaciones que dan cuenta del correo electrónico no son producto de un programa que genera información de manera autónoma, sino que precisamente son conversaciones que fueron implantadas de forma dolosa por los funcionarios policiales precisamente para vincular a mi representado con los dos delitos de asociación ilícita e incendio terrorista. Es en este sentido que el único antecedente, y no es posible que nadie pueda establecer que exista otro antecedente más que estas conversaciones falsas que vinculen a mi representado con este ilícito de incendio, está claramente acreditado que es falsa y no puede existir, digamos, un razonamiento distinto para un mismo hecho. Donde existe la misma razón, debe existir la misma resolución. Es por ello, señoría, que de acuerdo a los antecedentes ya señalados, es evidente de que nunca existió esta asociación ilícita, sino que corresponde, digamos, a mensajería implantada dolosamente con el fin de criminalizar a mi representado, como hacía el resto de los imputados, y que no pueden, por lo tanto, digamos, se configuran las causales del sobreseimiento de las letras A y B del artículo 250 y que evidentemente no es que este incendio no haya sido cometido, quién sabe quién lo cometió, pero aparece claramente establecida la inocencia de mi representado, ya que las únicas conversaciones que lo vinculan a estos hechos son conversaciones implantadas por la UIOE o por Alex Smith. Y en este sentido, señoría, esta defensa va a solicitar que se le sobresea totalmente respecto de los delitos imputados y que se condenen costa al Ministerio Público y a la parte creyente. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que sin ningún resguardo se informó de todo esto a este tribunal, se los privó de libertad. El trabajo que ha requerido recabar todos ellos ha sido, digamos, increíble tanto para el Estado como para estas partes y además sabemos que no obstante el Tribunal de Garantía ya había sobreseído con bastante antecedentes, fueron nuestros contrincantes quienes apelaron nuevamente estamos acá debatiendo algo que ya se sabía por el Ministerio Público y por lo tanto consideramos que corresponde a un ejemplar condena en costa. ¿Quién va a continuar? Gracias, señoría. ¿Quién es Rodrigo Román? Rodrigo Román es mi nombre, sí. Rodrigo Román Andóñez y represento a don Héctor Javier Yaitul Carrillanca. Según la Unidad de Inteligencia de la Policía, jefe de la asociación ilícita terrorista que habrían desbaratado en septiembre del 2017, con toda la escandalera que todos conocimos, su señoría, a través del trabajo mediático que hacen los medios de comunicación. Lo cierto es que esta presumible asociación ilícita es falsa, es falsedad absoluta, y hay ciertos indicios, y potentes indicios, que habría una asociación ilícita conformada por policías, ni más ni menos, señoría, generales, coroneles, todos de alto rango, quienes formaban a la sazón la unidad de inteligencia, y no solamente la unidad de inteligencia de la zona, sino que el área de inteligencia de Carabineros de Chile. Esa es la gravedad del tema, su señoría, ni más ni menos. Ya lo dijo la colega Arroyo, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Y aquello no lo hemos inventado estos defensores, sino que es un viejo adagio, muy probablemente más viejo que todos los intervinientes en esta sala. Ya lo retrataron los colegas, señoría.
el supuesto antecedente que tuvo la Fiscalía para pedir la autorización, la orden de detención, la entrada de registro y posteriormente la formalización en septiembre 24 del año 2017 fue la información que se habría obtenido por esta aplicación Antorcha. Su señoría, hay abundante información de la falsedad de dicha aplicación. Lo ha dicho no solamente los policías, lo ha dicho también la Fiscalía, al punto es que, usted bien lo sabe, que para el 9 de julio, ya lo dijeron los colegas, se encuentra fijada una audiencia de formalización, ni más ni menos que por el delito de asociación ilícita a estos funcionarios policiales. Aquello, su señoría, no ocurría, según el registro de la historia judicial en Chile, desde los tiempos de la dictadura, que institutos policiales o armados participaran de la comisión de estos delitos, de los más graves, asociación ilícita, para cometer delitos. ¿Cuáles delitos? Los delitos de falsificación de instrumento público, entre otros. Hasta aquí sabemos de la participación de los policías. Hay algunos de ellos que han deslizado la posible participación de fiscales. Esperemos que el Ministerio Público, actuando sobre la base de la obligación de objetividad, investigue al punto de establecer eventuales responsabilidades o derechamente la inocencia de los fiscales que han sido mencionados por quienes formaban parte de esta manipulación de la más baja calidad que conoce la historia también policial de Chile. Su señoría, es procedente el sobreseimiento definitivo conforme al artículo 250, letra A, en primer lugar, por cuanto no hay delito. El delito que se le imputa a mi representado es haber sido jefe de una asociación ilícita terrorista que jamás existió, que solamente existió en la cabeza, en las mentes y en los computadores de algunos policías que prontamente van a ser formalizados precisamente por el delito de asociación ilícita. Si eso delito jamás existió, procede entonces el artículo 250, letra A. Y a ese respecto, señoría, que siendo muy respetuoso con vuestra señoría, quiero reiterar lo que por supuesto que usted sabe de sobra, en exceso, cuál es el papel del tercero imparcial, que es el sentenciador, que es el juez. El juez de garantía no es un agente persecutor. El agente persecutor está sentado aquí a mi derecha. Él ya pidió la suspensión de esta audiencia, fue quien mismo quien formalizó en su momento, pidió estudiar los antecedentes. Me da la impresión que habiendo estudiado los antecedentes, por un tema de mínimo de seriedad, lo que va a hacer es allanarse a la petición de la defensa, por cuanto efectivamente concurren todos y cada uno de los presupuestos establecidos por el legislador procesal penal, artículo 250, letra A. Sé que es reiterativo, su señoría, pero es dable hacer presente lo que ya señaló la colega Riquelme, en cuanto a que el 9 de febrero del corriente, el Tribunal de Vuestra Señoría dictó el sobreseimiento definitivo, el cual fue revocado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, una resolución bastante discutible desde su calidad o su perspectiva jurídica. Y la Corte añade lo que leyó la colega Riquelme, es que presentando ese nuevo antecedente. Su señoría, ¿qué más necesita la jurisdicción para dejar en paz y en tranquilidad a mi representado y a las demás personas que están aquí injustamente causados? Lo dijo la Unidad Especializada de Lavado de Activos y Dinero, ULDECO, del Ministerio Público el 28 de diciembre del 2017. Lo dijo la Policía de Investigaciones en febrero del mismo año. Lo acaba de refrendar el 9 de abril la misma Policía de Investigaciones diciendo que todo esto es una gran mentira, su señoría. ¿Qué más necesita la jurisdicción para actuar en consecuencia y para legitimar también la labor que está bastante alicaída, no solamente de la Policía del Ministerio Público, sino que también de la jurisdicción, a propósito de esta escandalera que se ha provocado en esta región a partir de septiembre del 2017 con la implantación de estos mensajes en los teléfonos de mi representado, al punto, señoría, que quedó al descubierto que el caso particular de quien represento jamás en su vida ha usado WhatsApp, ni Telegram, ni ningún otro sistema de telecomunicaciones que no sea la telefonía que todos conocemos. Telefonía y mensajería de texto. Y él dice que habría mandado WhatsApp y Telegram, habría mandado felicitaciones por actos ilícitos y otras más. La verdad, señoría, esto siendo una gran mentira, lo que procede es que se pongan las cosas en su lugar, se restablezca el equilibrio, los términos, que se decrete el sobreseimiento definitivo conforme al artículo 250, letra A. Y me quiero hacer cargo de la petición que viene ahora de la expresa condena en costa, porque efectivamente lo que dispone el legislador procesal penal, el artículo 47-48, es una sanción al litigante temerario. Y por supuesto que es temerario un litigante que sin siquiera un sedazo, su sería, cero celo, cero rigurosidad, lo que hace es que, habiendo aparentemente tomado conocimiento del informe de fecha septiembre 20 del 2017, OCE, uno de los imputados que viene por imputado por acción ilícita, dice que el fiscal Arroyo participó de la elaboración de este preinforme en reuniones del 10 de agosto, del 30 de agosto, del 7 de septiembre. La Fiscalía dice que no le cree a OCE. Bueno, se tiene que investigar aquello. La falta de celo, de rigurosidad, de profesionalismo del Ministerio Público lo convierte en un litigante temerario. Y a ese respecto, sabiamente el legislador procesal penal estableció esa sanción en el artículo 47-48, por lo demás una norma perentoria. Cuando se dicta sobreseimiento definitivo,
el Ministerio Público, los demás intervenientes, serán condenados en costa, razón por la cual, con ese fundamento, y además eso sería, siendo un hecho público y notorio, el escándalo que ha resultado ser toda esta investigación, lo menos que uno pudiera entender o concluir es que el Ministerio Público ha actuado de forma temeraria, bajo presiones o bajo motivaciones extralegales, extrapenales, que el Tribunal de Vuestra Señoría debe advertir y debe sancionar con la correspondiente condena en costa. Por todas esas consideraciones, no existiendo delito, en consecuencia y por añadidura, caemos entonces en la hipótesis de la letra B del artículo 250, está absolutamente clara la inocencia de mi representado, por cuanto el supuesto delito de acción ilícita terrorista jamás existió, y lo que sí existe, y muy probablemente así van a ser condenados en un futuro próximo, es que los policías forman parte de una acción ilícita que el Ministerio Público valientemente está investigando hoy por hoy y que nosotros esperamos que llegue a puerto, porque la verdad que bastante bien le haría a la jurisdicción, que, ya lo decía hace un rato, bastante dañada tiene su imagen a propósito de la actuación del Ministerio Público y la Policía, particularmente en lo que ocurre en esta región del país. Eso es todo. Sebastián Saavedra, no está. No tengo micrófono aquí. Patricia Cuevas. Sí, magistrado. Patricia Cuevas por Ernesto Yaitul. Vamos a solicitar, su señoría, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, letra F. Perdón, por Alberto. No, por Ernesto Yaitul Pessoa. Solamente por él. ¿Continúo? Sí. Ya. Vamos a solicitar la misma petición que están realizando mis colegas, señoría, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, letra F del Código Procesal Penal y el artículo 250, letra A, es decir, que se sobresea definitivamente a mi representado porque el hecho no es constitutivo de delito. Vamos a dedicar esta intervención a explicarle a su señoría por qué en esta etapa procesal no estamos teniendo la misma discusión que se tuvo el 9 de febrero del año 2018 y por qué entonces no le empece a estas alegaciones lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Por qué no se puede aplicar la misma resolución que revocó el sobreseimiento definitivo? Y eso es, su señoría, porque vamos a repetir ciertos datos, vamos a tratar de ser lo más escueta posible, porque el día 24 de septiembre del año 2017, lo que se tenía para imputar a 10 personas en una asociación ilícita eran única y exclusivamente conversaciones de mensajerías que supuestamente habían sido interceptadas y estaban contenidas en el informe 130, 346 y un preinforme pericial. Toda esta imputación que se realiza respecto de la existencia de una supuesta organización de personas para cometer delito y que tuviera el carácter de terrorista, se hace en base única y exclusivamente a mensaje. Es decir, hay que descartar desde ya la existencia de prueba científica, prueba biológica, prueba química, prueba testimonial o ningún otro elemento que diera relación con esa imputación. Por lo tanto, hay que dejar establecido que solamente habían mensajes de WhatsApp y de Telegram. El día 9 de febrero, la información que nosotros teníamos, su señoría, es que, ¿qué pasó? Que el primer preinforme pericial que analizó el primer teléfono ratificaba estas conversaciones. Decía, sí, en realidad el teléfono de Martín Curiche tiene estas conversaciones, son idénticas a las que nosotros estamos diciendo, es autor del delito. Después, un segundo preinforme pericial informático venía a corroborar lo mismo. Pero ¿sabe lo que pasó, señoría? Que un carabinero valiente, me atrevo a decir, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, le encomiendan hacer una pericia. Y él señala, ¿sabe qué, su señoría? Que ha hecho más de 160 pericias informáticos y que nunca en su vida había visto informes TXT, o sea, archivos TXT en un celular. Y eso le pareció raro. Y como le pareció raro y el principio de objetividad rige a la Fiscalía, lo que hizo el fiscal del Ministerio Público, bien hecho, fue mandar estos antecedentes ya no a Carabineros, lo mandó a la Unidad de Delitos Económicos, de lavado de activos y de delitos medioambientales de la Fiscalía Nacional y también a la PDI. Y resulta que ahí comenzaron a surgir el informe número 86 del 8 de febrero que tuvimos en vista el 9 de febrero para discutir el sobreseimiento definitivo y el informe técnico forense 02, 03, 04 y 05. ¿Qué nos decían estos informes? Nos decían que precisamente todas las conversaciones que hacían alusión a una supuesta organización estaban contenidos en total en 5 archivos. Estos archivos tenían un formato TXT que significaba, en definitiva, que no habían
sido generados en el aparato telefónico, y se concluía en todos estos informes que esta información había sido implantada en los teléfonos celulares. En 4 de ellos, incluso estos archivos habían sido generados después de la incautación de los teléfonos celulares. Es decir, no solamente fue implantada, sino que además después de que los imputados ni siquiera podían tener acceso a los celulares. Y en uno de ellos ni siquiera se pudo confirmar la fecha de modificación o en que se generó este archivo. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, la defensa discutía 2 cosas. En primer lugar, lo que discutimos desde el control de detención, que aquí habían ilegalidades. Ilegalidades, ¿por qué? Porque se había autorizado una interceptación en conformidad a una ley de inteligencia del Estado que no está llamada a regir procesos penales, que esta interceptación además había sido ilegal porque había una declaración que decía que se hacía a través de un malware. ¿Qué es un malware? Es un virus, y por lo tanto aquí teníamos además un delito informático. Y además señalábamos con estos informes que este elemento probatorio que había, que eran los únicos que existían, eran implantados. Y lo que se alegó en la audiencia anterior era la ilegalidad de las pruebas. Es decir, nosotros planteamos aquí que siendo estos elementos probatorios ilegales, viciados, falsos, no podía continuar una persecución penal en contra de nuestros representados. Pero, ¿qué decía el profesor Alex Smith? Decía: la interceptación de las comunicaciones se lograba una vez que se enviaba el código malicioso a través del correo electrónico, y posteriormente la información era enviada a Carabineros a través de los denominados reportes y era recibida a través de archivos de texto TXT. Entonces, ¿qué pasó, su señoría? Que se generó la duda. Había una nube de duda en el ambiente. Puede ser que a lo mejor hayan sido implantados, pero son reales. ¿Por qué? Porque puede ser que la antorcha funcione y que efectivamente esta antorcha genere reportes que generen archivos TXT. Por lo tanto, lo que se decía, a lo mejor los implantaron, pero igual vienen de esos mismos celulares. Pero lo que hoy día tenemos, su señoría, es la concreta certeza absoluta de que no solamente fueron implantados, sino que además no existen. Jamás existieron. ¿Y por qué jamás existieron? Porque existen los 19 informes que señala mi colega Karina Riquelme, que son 19 informes, su señoría, todos y cada uno de ellos elaborados por funcionarios distintos de la Policía de Investigaciones, todos ingenieros en computación, y todos estos informes abarcan un total de 250 páginas. Estos informes se dedican a establecer la veracidad o no de las declaraciones del imputado Alex Smith en cuanto al funcionamiento del programa Antorcha, y se desvirtúa en virtud de varios argumentos. En primer lugar, él decía que esta aplicación había sido creada en un formato Java. Pues bien, este informe señala que se analizaron todos los computadores incautados de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía y todos los computadores y aparatos electrónicos incautados al señor Alex Smith, obteniendo como resultado que en ninguna de las especies sometidas a examen se encontraron archivos relativos a códigos de programación Java o aplicaciones para sistemas operativos para teléfonos celulares que permitan interceptar comunicaciones, descartando la existencia de esta antorcha. Pero no solo por eso, sino que se descarta también, su señoría, toda vez que esta antorcha funcionaba supuestamente enviando un correo que era el que infectaba el celular y que decía el profesor Alex Smith que ni siquiera era necesario que fuera abierto. Esto se establece absolutamente en este informe que es falso y que no puede existir, porque no existe ningún virus en el mundo que sea capaz de infectar ningún aparato sin ser abierto. Se establece también, su señoría, que incluso en esa época, como estaba la duda de si funcionaba este programa Antorcha, este caballero fue a un programa de televisión, Canal 3, Tío Emilio, el querido Tío Emilio, porque lo quiere la gente en las casas porque hace un rol de justiciero, y en este programa se intentó demostrar la existencia de la antorcha. Incluso, su señoría, el análisis de este programa está en este informe. ¿Y qué dice? Que en esa ocasión la prueba de campo no pudo haber demostrado la existencia de antorcha, toda vez que lo único que hizo este señor fue acceder a otra fuente, que es exploit,
hackeó la cuenta del tío Emilio y accedió a una copia de restauración de los mensajes, es decir, no se podía acceder en el tiempo inmediato a una conversación que se estuviera practicando. Por lo tanto, su señoría, y bueno, discurre estos informes en muchos otros elementos, y hay un elemento que es bastante importante. ¿Por qué? Porque decía este señor que los reportes que generaba esta aplicación eran los que contenían los mensajes de esos celulares. Pues bien, este reporte señalaba a Alex Smith: la información generada por la supuesta aplicación fue almacenada en los correos de seguridad huracán@airs.cl, contacto@airs.cl y otros sinónimos que utilizaban el dominio AIRS. Este informe concluye: mediante el análisis efectuado al equipo computacional incautado a Alex Smith Leay, se estableció que el imputado instaló el programa Microsoft Outlook 15.0 y configuró la cuenta contacto@airs, por lo que se establece que a través de esta plataforma se enviaron los mensajes de reportes atribuibles al o los supuestos programas o aplicaciones que interceptaban comunicaciones, los que han sido manipulados o confeccionados por Alex Smith Leay, quien además clasificó los mensajes conforme a los asuntos. Es decir, estos supuestos reportes que contenían esos formatos de texto que tenían los mensajes fueron creados por Alex Smith y mandados por Alex Smith, y jamás existieron estos reportes de ningún tipo de aplicación denominada Antorcha. Con lo cual, el día de hoy existe la certeza no solo de que fueron implantados, sino la existencia de que jamás existieron. Desde ese punto de vista, su señoría, el profesor Guillermo Oliver Calderón señala: el primer motivo de sobreseimiento definitivo consiste en que el hecho investigado no constituye delito. Consistente en que el hecho investigado no constituya delito puede ocurrir en dos situaciones. La primera se verifica cuando de los antecedentes de la investigación del fiscal resulta que no existe el hecho material que dio lugar a la indagación. Si agotada la investigación no ha podido establecerse su existencia, no tiene razón de ser la continuación del proceso, pues falta el elemento principal del juicio penal, cual es la comprobación del hecho punible. En otras palabras, no existe el cuerpo del delito. Se concluye, según el profesor Guillermo Oliver Calderón, que si el fiscal al cerrar su investigación se convence de que el hecho investigado nunca ocurrió, debe el fiscal solicitar el sobreseimiento definitivo por el motivo de la letra A del artículo 250. Y finaliza el profesor Guillermo Oliver Calderón señalando: es obvio que si el hecho investigado jamás tuvo lugar, no es constitutivo de delito. Por lo tanto, ese es el planteamiento que tiene el día de hoy esta defensa. ¿Por qué? Porque la Ilustrísima Corte de Apelaciones señala: lo que se ha debatido en estrado es la ilegalidad de la prueba o de los elementos probatorios, y señala la Corte que la consecuencia natural de la ilegalidad es la exclusión de la prueba. Pero lo que estamos diciendo ahora no es solo que fue ilegal, sino que además nunca existió. Y si esas conversaciones nunca existieron, no existe un fundamento para continuar una persecución penal en contra de mi representado. Desde ese punto de vista, su señoría, cabe ahora hablar de por qué no es suficiente la decisión de no perseverar del Ministerio Público. Y aquí, su señoría, se van a dar argumentos de justicia material, porque esto es un tribunal de justicia, y hay que hablar de la justicia, y la justicia ha sido definida como dar a cada uno lo suyo. Están en juego, el día de hoy, varios derechos y garantías fundamentales. Una de ellas, su señoría, es el derecho a ser oído, que implica que las defensas pueden hacer alegaciones que deben ser resueltas por los tribunales de justicia. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a ser oído comprende, por una parte, un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Si aquí no existe delito, ese es el fin que se tiene que satisfacer y, por lo tanto, se debe declarar el sobreseimiento definitivo. ¿Qué otro derecho está en juego? El derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable, porque resulta, su señoría, que simplemente aceptar la decisión de no perseverar implica aceptar una decisión facultativa, una decisión administrativa, una decisión arbitraria del Ministerio Público que, según la doctrina, no es susceptible de recurso alguno. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Sobre la decisión de no perseverar, escribe doña María Inés Horvitz y Julián López,
Señala, la decisión sobre el mérito de los antecedentes de la investigación es pues de exclusiva competencia del Ministerio Público y no puede ser susceptible de recurso alguno. Como veremos, la introducción de esta norma genera diversos problemas y trastoca la lógica del Código orientada a la contemplación de mecanismos de clausura definitiva del procedimiento en casos débiles, sin viabilidad o en que no existe una actividad productiva del órgano de persecución estatal. De modo, señala doña María Inés, que esta norma resulta completamente extraña en su formulación y en sus efectos a la lógica de instituciones análogas del Código y deja al imputado a merced de actuaciones unilaterales del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los efectos de la comunicación de no perseverar son que se deja sin efecto la formalización, que comienza a correr nuevamente el plazo de prescripción. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana que exista un nuevo antecedente, tal vez inventado por quién, se puede formalizar de nuevo. Y si se formaliza de nuevo, estos efectos de la decisión de no perseverar son ilusorios. ¿Por qué? Porque si se formaliza de nuevo, ya no está corriendo el plazo de prescripción y el Ministerio Público puede jugar indefinidamente con formalizar de nuevo e incluso ni siquiera tendríamos la certeza de que esta causa puede prescribir en 10 años. Y esto, su señoría, se vincula con el principio de la seguridad y la certeza jurídica. Les vamos a decir a estas personas, ciudadanos comunes y corrientes de la República de Chile, que aún cumpliendo las leyes que le manda el Estado y la República chilena, cumpliendo la Constitución, no haciendo nada ilegal, pueden permanecer indefinidamente en la calidad de imputados, porque la decisión de no perseverar no les quita la calidad de imputados. Solamente se señala que no se va a estar investigando, pero ellos siguen teniendo la calidad de imputados y en esa calidad están presentes el día de hoy. Les vamos a decir que a pesar de haber cumplido y dado cumplimiento estricto a la normativa de nuestro país, ellos pueden seguir teniendo la calidad de imputados por 10 años hasta que se decida que a lo mejor ya no van a existir antecedentes en su contra, cuando en realidad han sido vulnerados en sus garantías fundamentales, en su honra, en su libertad y en su intimidad, al implantarles prueba absolutamente inexistente para acreditar un delito inexistente. Desde ese punto de vista, su señoría, existe un fallo bastante relevante de hace muy pocos días, del 29 de mayo, de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que señala... de hecho, el rol está tapado para proteger la identidad del recurrente. Se trata de una causa en que se iba esgrimiendo un cambio de sexo registral. Y en este fallo inédito de la excelentísima Corte Suprema de Justicia se señala, en cuanto a la vigencia de esta interpretación para el Estado de Chile, cabe recordar que la Corte Interamericana es el órgano a quien los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos encargaron la función de aplicación y la interpretación autoritativa del tratado. Por tanto, la interpretación que el Tribunal Regional le da a la Convención, incluso en la opinión consultiva recién mentada, tiene carácter de autoritativa para Chile, a menos que todos los Estados partes, mediante un protocolo u otro instrumento que enmiende la Convención, decidan reemplazar esa interpretación autoritativa por su propia interpretación auténtica. Por lo cual, la Corte ha adelantado en este caso su opinión respecto a un tema determinado, el cual, en caso de ser llevado por una situación determinada, se fallaría bajo esos argumentos. ¿Qué está queriendo decir la defensa? Que no solamente vamos a instar por el bloque de constitucionalidad, sino que además vamos a instar por el control de convencionalidad que deben ejercer los tribunales de garantía de nuestro país. Porque no solamente hay que aplicar los tratados internacionales o los convenios internacionales que rigen esta materia, sino que además la interpretación que respecto de ellos ha otorgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así esta Corte ha señalado en cuanto al plazo razonable. Para determinar si el plazo fue razonable, es preciso tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia firme. En este momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento. En materia penal, el plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse. Sobre el plazo razonable, el Tribunal Interamericano ha señalado que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías fundamentales. Por lo tanto, su señoría, estimamos que el único remedio procesal en esta causa puede ser o es el sobreseimiento definitivo, toda vez que mantener la decisión de no perseverar implica mantener a todas estas personas en una situación de incertidumbre, de incerteza jurídica y afecta el derecho a ser oído, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable, de que se dé un término definitivo por un tribunal de la República a esta controversia que no tiene futuro. Esa es mi solicitud.
va a hacer? ¿Ah? ¿Pero para qué? Ah. ¿Quién continúa? Gracias, magistrado. Humberto Serri Gajardo, defensor penal público, por don Claudio Antonio Leiva Rivera. ¿Por Claudio? Antonio Leiva Rivera. Lo escuchamos. Gracias, magistrado. Trataré de ser breve, magistrado. Lo cierto es que varios argumentos y sobre todo hechos han sido entregados por todos mis colegas y en ese sentido hago mías las palabras de cada uno de ellos. Intentaré, magistrado, dar una secuencia lógica, a grosso modo, que permita determinar por qué la respuesta ante la solicitud de la defensa ha de ser el sobreseimiento definitivo en virtud del 250 letra A del Código Procesal Penal. Y en ese entendido, magistrado, me atrevo a señalar que podríamos dividir lo que ha sido la evolución de esta causa en tres etapas. Tres etapas que, en definitiva, llevan al sobreseimiento definitivo. La primera etapa, magistrado, dice relación a septiembre del año 2017, como bien narraba mi colega doña Karina Riquelme. En aquella oportunidad, el Ministerio Público, en un hecho bastante atípico, que también fue tocado por doña Patricia Cueva y que de momento todavía no tiene solución respecto a si procede o no dicha forma de investigación, pero en un hecho bastante atípico, el Ministerio Público, en una investigación que no estaba realizando ello y que dice relación con temas políticos, recibe un informe, el llamado Informe 130. ¿Qué es lo que contenía dicho informe? Ya lo han señalado mis colegas, pero en resumidas cuentas contenía conversaciones de personas con apodos a quienes se les atribuía una determinada identidad, que resultan ser los imputados en esta causa, y en esas conversaciones, mediante interceptación de mensajería instantánea, particularmente programas como Telegram y WhatsApp, se planificaba, se urdía cierta realización de delitos que calificaron como terroristas en la región de la Araucanía, región de los Ríos y también en la región del Biobío. Como señalaba el colega Román también, en esas conversaciones se realizaban felicitaciones y se podía percibir que alguna de estas personas apodadas ejercía un rol de líder por sobre otros que eran los subalternos. Ese informe, magistrado, que recibe el Ministerio Público, lleva al Ministerio Público a determinar, con los antecedentes que tiene, que está en presencia de un delito que califica como asociación ilícita y le da el carácter de terrorista. Esa podría ser la primera etapa que motiva una solicitud de órdenes de detención que tenían dos objetivos. En primer término, sacar de circulación a estos supuestos terroristas y en segundo término, obtener entradas y registros de cada uno de los domicilios de ellos para recabar pruebas, particularmente dispositivos electrónicos, que en definitiva permitiesen corroborar lo que aquel informe señalaba. Es así, magistrado, como bien sabe, se produce la detención de los imputados, se realiza una audiencia de formalización, ya 24 horas después de la incautación de los dispositivos electrónicos, a menos de 24 horas, como bien señalaba la colega Manuel Arroyo, se establece que hay concordancia entre el informe 130 y lo obtenido en el celular de uno de los imputados y que fuere incautado, el celular de don Martín Curiche, en donde se contenía una conversación que era exactamente igual a una contenida en el informe 130, con lo cual era el primer elemento de corroboración de la existencia de esta asociación ilícita, lo cual motivaba a establecer que habían antecedentes graves que, en definitiva, llevaron a UCIA a decretar la prisión preventiva. Primera etapa. La segunda etapa, magistrado, cuando ya nuestros defendidos por situaciones aledañas en la excelentísima Corte Suprema habrían recuperado la libertad, se da cuando se establece, a través de una serie de pericias encargadas por el Ministerio Público, la ya señalada de la ULDECO, PDI y una pericia externa, se establece que lo que había en los celulares y en los dispositivos electrónicos incautados a nuestros defendidos era una implantación de archivos de textos que simulaban conversaciones de
Telegram y WhatsApp, y por ende la supuesta corroboración que existía con anterioridad del informe 130 no era tal, sino que era una maquinación fraguada presuntamente por don Alex Smith más altos mandos de Carabineros y de la unidad especializada que operaba acá en la Araucanía, y por ende no había una corroboración tal. Eso fue lo que motivó la solicitud de sobreseimiento definitivo por parte de las distintas defensas, y pese a que fue otorgada en principio, fue revocada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad. ¿Qué es lo que sucedía, magistrado? Que hasta esta segunda etapa, que es cuando se establece que las conversaciones fueron implantadas en los celulares, es decir, la corroboración no es tal, lo que teníamos era que no se desvirtuaba fehacientemente la existencia o no del delito, porque lo que se desvirtuaba a través de esta implantación era que nuestros defendidos hubieran tenido participación en este supuesto delito investigado por el Ministerio Público y que fuere calificado en la primera etapa como asociación ilícita. Pero ahora, magistrado, es cuando surgen nuevos antecedentes allegados por la defensa de doña Karina Riquelme, y estos nuevos antecedentes, magistrado, que ya fueron latamente expuestos y que son de fecha 9 de abril del 2018, lo que nos vienen a decir ahora es que el programa que fue presentado por el señor Smith a Carabineros y con el cual Carabineros confecciona el informe 130 es un programa que no existe. Es decir, este elemento, antorcha, que supuestamente interceptaba conversaciones de cada uno de los imputados y que enviaba reportes de esas conversaciones y que por ende permitía que, analizando esas conversaciones y obteniendo determinados extractos de aquellas, se configurara todo un informe 130 que lleva al Ministerio Público a estimar que hay la presencia de un ilícito, de asociación ilícita terrorista. Ese programa que realizaba todo aquello y que era la base del informe 130 no existe. Los reportes, como bien dijo mi colega Patricia Cuevas, no son reportes en términos técnicos desde el punto de vista de la informática, sino que más bien era un mail que creaba presuntamente el señor Smith, en el cual enviaba un falso reporte, con lo cual se generaba este informe. Luego, magistrado, esta tercera etapa, que ya no ataca lo que se encuentra en los celulares o dispositivos de nuestros defendidos, sino que ataca derechamente la existencia o no del programa madre que, en definitiva, permite el establecimiento del informe 130, concluye que no existe, y por ende nos tenemos que ir a la primera etapa nuevamente. La primera etapa, que es el informe que recibe el Ministerio Público y que lo lleva a calificar este hecho o a decir que aquí hay un delito que se debe investigar, que es una asociación ilícita terrorista, ya no existe, magistrado. No hay informe 130 en términos puros, toda vez que todo el contenido del informe 130, los extractos de conversación, el análisis de las mismas, los reportes que incluye y que llevan al Ministerio Público a decir aquí estamos en presencia de un delito de asociación ilícita terrorista, son a partir de un invento realizado por el señor Alex Smith y presuntamente, magistrado, en conocimiento de altos mandos de Carabineros. En virtud de aquello, magistrado, no existe la asociación ilícita terrorista, y en ese sentido, magistrado, la secuencia lógica ante la inexistencia del ilícito investigado es el sobreseimiento definitivo por el artículo 250, letra A. Es palmaria la inexistencia, magistrado, y por ende la resolución debe ser concordante con aquello y estimar el sobreseimiento definitivo de mi defendido y también de todo y cada uno de los demás defendidos respecto a los cuales han hecho alegaciones mis colegas. Terminó. Sí, magistrado, muchas gracias. La Fiscalía. Gracias, su señoría. Señoría, el Ministerio Público, para los efectos de poder aclarar cuál va a ser la base argumentativa y la solicitud particular, su señoría, queremos hacer la distinción y por un término de orden en relación a lo que dice relación a elementos comunes respecto de los delitos por los cuales fueron formalizados los imputados y al cual vamos a hacer referencia un poco más adelante, y lo que dice relación de las peticiones en concreto en cuanto a la asociación ilícita de carácter terrorista y al incendio de carácter terrorista. Señoría, respecto en particular en cuanto a la asociación ilícita de carácter terrorista, el Ministerio Público ya adelanta que su solicitud es
la de el sobreseimiento definitivo de todos los imputados en la presente investigación, en virtud de lo que establece el artículo 250, letra A. ¿Usted plantea el Sí, también el sobreseimiento definitivo respecto de la asociación ilícita, por eso estaba haciendo la distinción. Después me voy a referir respecto del incendio en particular. Para ello, su señoría, y haciéndome también en gran parte de la argumentación que planteó la defensa, es necesario también contar con la perspectiva que tuvo el Ministerio Público desde el momento inicial en el que toma conocimiento respecto de los antecedentes que dieron cuenta de una eventual existencia de una asociación ilícita, hasta el estadio que dice relación con la decisión del Ministerio Público de no perseverar. Siendo breve, su señoría, el Ministerio Público recibe el 20 de septiembre del año 2017 una información por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia que dice relación con antecedentes que ellos denominan como liberación de información de inteligencia, haciéndose cargo de la propia ley que lo permite en esa oportunidad, y entregan al fiscal regional de la Araucanía, señor Cristian Paredes, el informe denominado 130. ¿Qué contenía este informe? Fundamentalmente daba cuenta de ciertas interceptaciones telefónicas de mensajería que se había realizado a distintos blancos investigativos en virtud de la ley de inteligencia. ¿Y por qué lo hacen? Y eso es una de las curiosidades a través de las cuales se sustenta el resto de los antecedentes que recupera la unidad de Carabineros. Ellos le plantean al ministro de la Corte, señor Padilla, el 9 de agosto del año 2017 y el 7 de septiembre del año 2017, hay que poner atención en esta fecha, porque ellas son las que dan cuenta después del resultado que se obtuvo en base a la información de la Policía de Investigación y que sustenta el sobreseimiento definitivo, de la posibilidad de obtener interceptaciones de mensajería. En cuanto a ese punto en particular, su señoría, el informe 130 señala de estas conversaciones y que daba cuenta además de la eventual participación en atentados que habían ocurrido al interior de la región de la Araucanía, particular atentados a camiones que se encontraban en aparcaderos de empresas de transporte, y también la posibilidad de que existiera en un futuro cercano un atentado a una empresa de transporte en particular. Cuando recibe el Ministerio Público esta información, necesita necesariamente poder aclarar ciertos puntos respecto a los antecedentes que había liberado inteligencia, toda vez que la misma ley impedía al Ministerio Público el poder recabar la forma a través de la cual había obtenido esa información Carabineros de Chile a través de su Dirección Nacional de Inteligencia. Por ello es que se le pide a la unidad operativa que estaba instalada en la región, que era la encargada de poder indagar respecto de estos hechos en particular, en atención a los delitos de violencia rural que habían ocurrido en la región, y es que se le pide que pudieran aclarar ciertos puntos que hice relación con las personas que se indicaban en ese informe 130. Este antecedente que tenerlo presente, toda vez que no es que fue antojadizo por parte del Ministerio Público el recibir la información de inteligencia y solicitar una orden de detención, sino que necesariamente debíamos obtener mayores datos para poder plantearle a un tribunal de la República elementos que pudieran satisfacer los requisitos necesarios para decretar una eventual orden de detención. Hasta este estadio el Ministerio Público no tenía intenciones de poder solicitar una orden de detención. Pero la información que entrega personal de Carabineros en un tiempo bastante cercano, de un día para otro, desarrollan ciertos elementos que tenía duda el Ministerio Público respecto al 130, y ellos establecen la identidad de ciertos sujetos que estaban indicados en dicho informe. Y además, su señoría, indicaban la estructura de esta asociación ilícita y señalaban de que estaba a puertas de un eventual atentado a una empresa de transportes grande que en la región, como se llama, Transporte Riquelme Correa. Estos antecedentes fueron los que se le plantearon a su señoría en audiencia para los efectos de que decretara una orden de detención y además la entrada de registro para poder obtener e incautar elementos electrónicos. ¿Para qué? El objetivo que tenía era que se pudiera corroborar que la información que estaba en el informe 130 debiera estar instalada al interior de los teléfonos de las personas que habían sido denominados blancos por parte de Carabineros. Cuando se le entrega esa información a su señoría determina la orden de detención y la entrada de registro, y posteriormente el personal de Carabineros realiza la orden de detención respectivamente. Cuando se realiza la audiencia, si usted bien lo recordará, su señoría, la audiencia de control de detención,
Carabineros, a través del Laboratorio de Criminalística, la OCAR, nos entrega un informe que se denomina el informe 1503, en el cual se hace el peritaje al teléfono del imputado Martín Curiche Curiqueo, y se encuentra en ese informe como se denomina popularmente, un pantallazo respecto de una información que se había obtenido a través de un programa o un software de extracción de información del teléfono y que daba cuenta de la existencia de la misma conversación entre los señores Fidel Tranamil y Martín Curiche y el señor Héctor Yaitul, que daba cuenta del atentado que había ocurrido en Transportes Calafquén en el mes de agosto del año 2017. Con esos antecedentes, señoría, hasta ese momento, hasta ese estadio, tal cual como lo señaló el colega Cerri, hasta ese estadio el Ministerio Público tenía elementos que decían relación con que posiblemente los hechos que se daban cuenta en el 130 existían. Porque el laboratorio de Carabineros nos decía que esos elementos estaban al interior de uno de los equipos telefónicos. Y eso fue la base argumentativa para dar cuenta de la formalización del Ministerio Público por asociación ilícita y, por su parte, a dos de los imputados, Tranamil y Curiche, respecto del incendio ocurrido en Transportes Calafquén. Además, esos mismos antecedentes fueron los que permitieron argumentar la solicitud de prisión preventiva a la cual su señoría accedió en esa oportunidad, dando cuenta de la misma, y los imputados pasaron a estar en prisión preventiva. Es por ello, su señoría, que, considerando lo anteriormente indicado, es que debía el Ministerio Público comenzar a realizar un análisis respecto de la información que podía estar contenida al interior de los equipos y aparatos telefónicos y electrónicos que fueron incautados en la detención de los imputados. Carabineros solo nos entregó inicialmente un informe pericial, que es el 1533, que da cuenta de 3 teléfonos. Curiosamente solo nos entregó un informe, no nos entregó la evidencia en particular en ese momento. Esto fue el mes de septiembre. Cuando nos entrega esa información, Carabinero daba cuenta además de que existían otras conversaciones que habían tenido los imputados, no solo que eran contestes con las que estaban en el 130, sino que aparecían otras, incluso que decían relación con eventuales filtraciones que tenía la Fiscalía en relación con un vínculo posible con el señor Yaitul, con la Agencia Nacional de Inteligencia, su señoría, etc. Con ello, además, su señoría, de posible financiamiento del terrorismo y otros antecedentes que dieron cuenta que el Ministerio Público abriera otras investigaciones, su señoría, para poder indagar de mejor forma al respecto. Pero la curiosidad del informe 1533 es que decía que en uno de los teléfonos, su señoría, aparecía un archivo TXT y que ese archivo TXT, que es un sistema básico de procesamiento de texto, estaban al interior de los teléfonos, y esos archivos de esa naturaleza, su señoría, eran los que estaban informados en el informe 130 y que además aparecían otros en los distintos teléfonos. Necesitando el Ministerio Público no solo el papel de los informes periciales, se le pide al Laboratorio de Carabineros que nos entregue la evidencia de las imágenes. ¿Qué quiere decir las imágenes, su señoría? Son que necesariamente todo aparato tecnológico que quiera ser periciado informáticamente requiere hacerse una imagen clon, que sea una copia forense de la misma para poder trabajar sin afectar a la evidencia primaria, que vendría a ser en este caso los teléfonos. Es por ello que una vez que se tienen estas imágenes, su señoría, el Ministerio Público requería el poder saber y analizar si la información de los aparatos telefónicos daba cuenta de participación de los imputados en la asociación ilícita por la cual fueron formalizados, además de los incendios Calafquén, y eventualmente la participación en otras situaciones de atentado ocurrido en la región o de otros delitos de otra naturaleza. Es ahí que la Fiscalía envía, señor, estamos hablando en el mes de octubre, envía a la unidad de lavado de dinero, crimen organizado, su señoría, y delitos económicos de la Fiscalía, que se denomina ULDECO, la evidencia para que ellos revisaran estas imágenes y analizaran si habían ciertos datos para poder indagar respecto a lo que acabo de señalar, y además establecer si los archivos que daba cuenta los informes periciales de Carabineros se encontraban en los teléfonos y que pudieran analizar al respecto cuál era la naturaleza de los mismos. Con ello, su señoría, ya estamos
particularmente avanzado la investigación, el Ministerio Público debía, además, indagar respecto a todos los antecedentes por los cuales fueron formalizados los imputados. Se da una orden de investigar, en la cual tenía que desarrollar la misma unidad que había realizado las detenciones de los imputados, que era la unidad de investigación operativa especializada de Carabineros, denominada UIOE. Y además, su señoría, en estos casos ya Carabineros había avanzado por las peticiones que tenía el Ministerio Público de que, por favor, realizaran los informes periciales respecto a toda la evidencia electrónica que se había incautado. Es que ya en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, estamos hablando del 20 de octubre, comienzan a entregar los informes periciales definitivos de las especies de los imputados. Una el 20 de octubre, la otra el 25 de octubre. Una serie de informes periciales, su señoría, y además comienzan a devolver la evidencia que había sido periciada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Y aquí empiezan a aparecer algunas otras curiosidades, su señoría, y que dicen relación y se vinculan con estos preinformes que habían entregado respecto a 3 teléfonos, su señoría, y que ya habían sido remitidos a Uldeco, por cuanto habían algunos informes periciales que decían que repetían la información de dichos preinformes, pero se daba cuenta también de un hecho en particular que dice relación con el primer informe con el cual se sustentó la prisión preventiva y la formalización, etcétera, en su oportunidad, su señoría, y que era el teléfono de Martín Curiche, en cuanto a que establecía, su señoría, que no indicaba el informe pericial definitivo la existencia del archivo que daba cuenta en el informe 1503. Este antecedente era necesario poderlo recabar e indagar por qué ocurrió esta situación. Y es por ello que el Ministerio Público, con la evidencia de las imágenes que tenían levantadas por Carabineros, envía nuevamente la información a la unidad de la Fiscalía. ¿Para qué? Para que pudiera realizar un análisis profundo respecto a estas situaciones que ya te estaban resultando a lo menos curiosas. Cuando vuelve el informe de Uldeco, y esto es como para ir adelantando lo que ocurre, lo que señala el informe de Uldeco dice relación con qué, con que se encuentran archivos TXT, dice que estos archivos no corresponden a la forma de almacenamiento de la información de mensajería al interior de los teléfonos, y que esto a lo menos constituye una irregularidad en cuanto a que eventualmente y hasta ese momento no se tenía conocimiento de que estos archivos pudieron haber sido implantados, pero sí daba cuenta de que esos elementos que estaban al interior de las imágenes levantadas por Carabineros no correspondían a la forma de almacenamiento de los dispositivos tecnológicos. Es por ello que posteriormente, frente a esto, era necesario poder cotejar si lo que estaba en las imágenes de Carabineros era lo mismo que estaba en los equipos telefónicos. Y es que nuevamente se le pide esta vez a la Uldeco que revise los aparatos telefónicos. Y cuando revisa los aparatos telefónicos, no solo encuentra la misma situación, sino que además en el caso en particular del imputado Martín Curiche, aparece que el mismo archivo, de la misma naturaleza, que es un archivo TXT, su señoría, se encontraba replicado en 4 oportunidades al interior de distintas carpetas de almacenamiento dentro de los teléfonos, lo cual no corresponde a la forma en cómo se almacena por sistema al interior de los equipos. Además, incluso en el teléfono del señor Claudio Leiva Rivera aparecía un archivo en un formato PDF que daba cuenta de una conversación que habría tenido con el señor Ernesto Yaitul, la cual tampoco corresponde a la forma de almacenamiento de información respecto de un teléfono. ¿Estas conversaciones habrían sido implantadas en el teléfono de Curiche? Hasta este estadio no lo sabíamos nosotros, su señoría. Lo que teníamos que eran irregulares y no correspondían. Es por ello que este fiscal, al tener esa información que nos dice el Ministerio, la Uldeco, nos dice, esto es irregular, yo mismo, su señoría, le denuncio al fiscal regional, Cristian Paredes, por cuanto esto podría ser constitutivo de delito. Y con esa denuncia, su señoría, el fiscal Paredes abre una investigación por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, para poder indagar si los elementos que estaban considerados irregulares por la Uldeco podían ser constitutivos de delito en virtud de una implantación en dichos teléfonos. Eso es lo que nos queda en esta investigación. Se comienza a investigar por otra vía
la posible implantación de esos datos. Es por ello que, y termino en este primer estadio, de que hice en relación con el no perseverar, es que el Ministerio Público, al ver que estos antecedentes constituían una irregularidad, pide el no perseverar. Decide que no hay elementos para poder acusar. La defensa de su oportunidad pide el sobreseimiento con su legítimo derecho. Nosotros nos opusimos, ¿por qué? Porque no sabíamos en esta investigación que esos elementos podrían ser falsos e implantados en esta investigación. Por eso nos mantuvimos firmes en la postura del no perseverar, ya que se estaba investigando en otra causa si esto era falso o no. Es así que eso, señoría, fue que la Corte, tal cual como lo señalaron los colegas, en definitiva, si bien el Tribunal de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público mantuvo la decisión de no perseverar, y esa fue la decisión que adoptó la Corte de Apelaciones respectiva, diciendo de que la decisión de no perseverar era la correcta por cuanto, al dejar sin efecto la formalización, no existir medidas cautelares contra de los imputados, se estaban resguardando sus derechos, su señoría, y además que en la oportunidad que el Ministerio Público tuviera antecedentes que pudieran dar cuenta de un sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público podría solicitarlo. Incluso este fiscal, su señoría, en la propia audiencia del no perseverar, dijo que si contábamos con elementos que pudieran dar cuenta de un sobreseimiento definitivo, de la inexistencia o de la falsedad de los antecedentes que ya había hecho referencia la defensa en virtud de otra información que había obtenido por la causa por la cual este propio fiscal denunció a su señoría, lo íbamos a pedir en su oportunidad. Respecto al delito de incendio. Voy a ir a ese punto, su señoría. ¿Por qué entonces, en el fondo, y para terminar la parte respecto a la asociación ilícita, su señoría, el Ministerio Público hoy está pidiendo, y pareciera que no tendría sentido que en una oportunidad pida no perseverar, y ahora esté pidiendo sobreseimiento definitivo? Es porque las otras investigaciones a través de las cuales se denunció y que usted tuvo conocimiento en su oportunidad respecto de otras solicitudes de sobreseimiento definitivo, su señoría, esas fueron agrupadas, esa investigación, una que estaba siguiendo el fiscal Palma y otra que estaba siguiendo el fiscal Paredes, y quedaron bajo la tutela del fiscal Palma, con absoluto desconocimiento de este fiscal, por cuanto el fiscal Palma es fiscal regional de otra región, su señoría, y él tenía su propia investigación que es completamente secreta para aquellos que no fueran intervinientes, y en este caso este fiscal no tenía ninguna participación más que haber denunciado una posible irregularidad al respecto. Es así que parte de los colegas defensores tienen, y sus representados tienen calidad de víctimas en esa investigación, y es que toman conocimiento, tal cual como le señaló la colega Riquelme, respecto a ciertos elementos que daban cuenta de que una aplicación que se llama Antorcha sería la que habría obtenido la información del 130. Eso no lo teníamos nosotros, su señoría. Y cuando nos entregan la información generosamente a este fiscal y se toma conocimiento de esto, se puede clarificar que efectivamente lo que obtuvo la inteligencia a través del informe 130 fue a través de interceptaciones telefónicas, que desconocía la forma en cómo operaba el levantamiento de información por parte del Ministerio Público en esta investigación. Por ello que al tener conocimiento de que era a través de un programa Antorcha y que ese programa Antorcha no existe y que los elementos que dan cuenta de la información contenida en el 130 serían falsos, es que el Ministerio Público solicita necesariamente, su señoría, que se decrete el sobreseimiento definitivo por el artículo 150 letra A en relación a los imputados, toda vez que el hecho de la asociación ilícita por el cual fueron formalizados los imputados, que se basaba y amparaba en el 130, no existe y es falsa, su señoría. Por lo tanto, no hay delito de asociación ilícita respecto de los imputados. Esa es una parte. Respecto al delito de incendio, la situación a juicio del Ministerio Público es distinta. En caso del delito de incendio, señoría, el Ministerio Público aboga a que se mantenga la decisión de no perseverar. ¿Basado en qué? En cuanto a que en la audiencia respectiva en la cual se comunica la decisión de no perseverar, el Ministerio Público separó una investigación para poder seguir la línea de los hechos que habían ocurrido en el incendio de transporte Calafquén. Si bien, su señoría, se decretó el no perseverar, a juicio del Ministerio Público no existen los elementos para poder establecer la clara inocencia respecto de los imputados, solamente respecto en cuanto a que el estándar que se solicita para los efectos del artículo 250 letra B habla de que se encuentre claramente establecida la inocencia. Tenemos la existencia de un delito.
ocurrió en el mes de agosto del año 2017, en el cual fueron afectados 17 camiones de parte de la empresa de transportes Calafquén, ubicada en la comuna de Padre Las Casas, señoría. Ese no es un hecho que no se puede negar. Pero en cuanto a poder establecer que, si bien la imputación que hizo el Ministerio Público respecto a la participación de los imputados se basa en el informe 130, su señoría, fue solamente la imputación. Eso se dejó sin efecto a través de la formalización en cuanto a la decisión de no perseverar. Por lo tanto, los imputados no están formalizados por el delito de incendio de carácter terrorista, su señoría. Y tampoco existen medidas cautelares en su contra. Pero decir de que porque la información por la cual se le hizo la imputación es falsa, acredita la total inocencia de los imputados, el Ministerio Público está en desacuerdo. Considera de que eso no es un elemento suficiente para poder determinar de forma clara y categórica la inocencia. No existe participación respecto a los imputados en cuanto a que el elemento que se tuvo para poder formalizar no existe, su señoría, pero no es lo suficiente para poder decir que ellos son totalmente inocentes, aclarando de que el hecho de Transportes Calafquén se está investigando en contra de todo aquel que resulte responsable, en contra de DNN, y no tiene relación con respecto de los imputados en particular. Es solamente para poder establecer el estándar que pide el Código Procesal Penal en relación a la clara inocencia. Y respecto a su señoría, en cuanto a lo último, en relación a las costas, el Ministerio Público, su señoría, tal cual como lo señalé, realizó un incumplimiento de su deber constitucional, realizó una investigación con los antecedentes que le proporcionó un órgano público, como fue Carabineros, su señoría, que en virtud del principio de objetividad indagó en profundidad, como ya lo señalé, para poder aclarar respecto de los antecedentes que obraban en el mismo, que se obtuvo la información respecto de los equipos que fueron incautados, que fue el propio Ministerio Público, su señoría, el que en su oportunidad denunció una irregularidad en el exterior de los informes periciales y de los aparatos telefónicos, su señoría, es que el motivo es más que plausible que tuvo el Ministerio Público para litigar, y ha sido absolutamente responsable en solicitar la decisión de no perseverar en su momento y de solicitar por su propia cuenta también el sobreseimiento definitivo una vez que tiene los antecedentes a la vista respecto de los imputados por los cuales se formalizó. Por ello que solicitamos que no se nos condene en costas. Señor querellante. Muy amable, su señoría. Este defensor necesita hacer una solicitud diversa, técnica, si es posible acceder a energía eléctrica para enchufar mi teléfono celular y no perder contacto con el mundo. Si eso no interrumpe el desarrollo de la audiencia, se lo solicito ahora en audio respetuosamente. ¿En la sala o una sala contigua? Exactamente lo mismo, el fondo lo que importa es la energía eléctrica. Hágalo. Puedo hacerlo. Muchas gracias, Gustavo. Señor querellante. Muy amable, su señoría. Su señoría, el Ministerio Público ha explicado gran parte de los puntos que también efectivamente se adhiere el Ministerio de Interior como querellante. Y quiero ser enfático en algunos temas, en el cual, en primer lugar, hacer una categoría de alegaciones. La primera respecto del delito de asociación ilícita terrorista, del cual nosotros también nos adherimos a lo planteado por el Ministerio Público. Pero queremos hacer algunos puntos que resultan concretos, en el cual se nos ha denunciado o se nos ha señalado que en realidad habríamos no corroborado antecedentes o habríamos sido pertinaz en la postura de, en un momento determinado, cuando el Tribunal de Garantía, el 9 de febrero del año 2018, decreta el sobreseimiento definitivo, nosotros apelamos de los mismos. Sin perjuicio, su señoría, que es un derecho, efectivamente, de todo interviniente apelar un sobreseimiento definitivo o cualquier causa que en realidad tenga justamente la posibilidad recursiva. Quiero señalar que, superada la discusión de que exista la capacidad para apelar, es importante destacar un elemento que también nos señaló el Ministerio Público. Su señoría, lo que se discutió el 9 de febrero dice relación, tal como dice algunos defensores, con la ilegalidad de la prueba. Y por tanto, lo que se discute en ese momento, habían dos elementos fundamentales. Y así lo dice la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 25 de febrero.
dice que en realidad toda esta discusión es en la posibilidad de una preparación de juicio oral y en ese momento se podrá discutir la legalidad o la ilegalidad de la prueba a través del artículo 276, que significaría exclusión de la prueba misma. ¿Por qué tenía importancia para nosotros? Porque conjuntamente que el Ministerio Público abre otra investigación sobre falsificación de instrumento público, obstrucción de investigación, también abre una carpeta de sabotaje informático que fue sobreseída recientemente, señoría. Pero qué importante, que sobre esa misma causa el Ministerio del Interior presentó querella de inmediato. Fuimos nosotros los que empezamos a solicitar la investigación también respecto a los mismos. Sobre falsificación de instrumento público, sobre obstrucción de investigación y también sabotaje electrónico. Por tanto, para nosotros también era muy importante determinar qué pasaba en estas investigaciones para poder ver si efectivamente aceptábamos el no perseverar o aceptamos el sobreseimiento definitivo respecto a lo que significa la asociación ilícita terrorista, como hoy día también lo estamos solicitando. En esas mismas condiciones, una vez superada esa etapa y ya entendiendo efectivamente que estamos efectivamente a puerta de una formalización en la causa 410/2018 que tanto sabemos, es que decimos respecto a la asociación ilícita terrorista, efectivamente los antecedentes que se generaron conforme al artículo 130, informe 130, efectivamente son falsos y no existiría tal circunstancia. Es más, señoría, cuando la excelentísima Corte Suprema establece a través de la apelación del recurso de amparo la libertad de los imputados, nosotros quisimos esperar justamente las querellas que habíamos presentado para pedir medidas cautelares, porque quedamos sin medidas cautelares, y no lo hicimos justamente para no proviar, porque ya teníamos conocimiento de que podían haber antecedentes que podían ser errados. Para no proviar justamente la libertad de los imputados, tampoco pedimos medidas cautelares, tampoco pedimos debate, pudiendo haberlo hecho. En ese sentido, su señoría, nosotros entendemos que respecto a estas circunstancias no hemos afectado justamente ninguno de los derechos de los imputados en la medida que el informe 130 nos permitía justamente avanzar hacia esa etapa y luego nos permitió retroceder del mismo en las pretensiones punitivas en la medida que justamente la nueva investigación 410/2018 permitió aclarar las circunstancias del mismo informe. Superada tal circunstancia, señoría, nosotros entendemos que teníamos justamente las facultades y la legitimación para en un momento participar de la audiencia del artículo 20, del 24 de septiembre del año 2017, porque no era más, su señoría, no era una asociación cualquiera, era la asociación ilícita terrorista y constituía justamente el deber constitucional del Ministerio del Interior, representado a través de la Intendencia de la Araucanía, participar acá por la seguridad pública. Ni siquiera nos estamos haciendo un favor, era nuestra obligación, constituye justamente, si no lo hacemos, una acusación constitucional contra el señor ministro y el señor intendente. Por tanto, estamos obligados a estar acá. Y de la misma forma como estamos obligados para decir que, con los antecedentes que tenemos, pedimos el sobreseimiento definitivo respecto a la asociación ilícita terrorista, conforme al artículo 250, letra A del Código Procesal Penal. Situación distinta es respecto del incendio terrorista, señoría. El incendio de Transportes Calafquén, su señoría, nosotros presentamos querella el mismo día que se produjo el incendio. Por tanto, teníamos legitimación en participar de ello. No es que llegáramos el 24 de septiembre presentando todas las querellas. La habíamos presentado con anterioridad y la habíamos presentado justamente también en calidad de incendio terrorista. En esa lógica, nosotros en realidad entendemos que ese hecho existe, distinto a las circunstancias de asociación ilícita terrorista. Ese hecho sucedió, nadie lo puede discutir. Incendios Calafquén efectivamente se encuentra realizado y no puede sostenerse el artículo 250 letra B, porque el artículo 250 letra B es más fuerte. Efectivamente dice que se dé por establecida claramente la inocencia de los imputados. Y en la carpeta de investigación no hay ningún elemento que diga en realidad que se dé claramente establecida la inocencia de los imputados. Lo que se establece es una ilegalidad de la prueba respecto de la participación en alguna manera de una conversación del cual
en realidad no dice relación con la inocencia completa. En la carpeta de investigación no dice la relación con que los dos imputados por incendio estén en otro lugar. Pues hayan probado efectivamente que en realidad se encontraban en un lugar distinto de la República o que en realidad se encontraban en circunstancias absolutamente distintas donde no pudieron haber participado. Es por ello, en realidad, nosotros decimos que eso no es un no perseverar, porque no existen elementos suficientes para determinar una acusación respectiva. Pero no es lo mismo que la inocencia completa y claramente establecida. Así, su señoría, entendemos que en realidad coincidimos con el Ministerio Público respecto de el sobreseimiento definitivo de la primera circunstancia, asociación ilícita. Del segundo delito, en realidad entendemos que debe mantenerse el no perseverar, y respecto, su señoría, de las costas, de alguna forma me he adelantado a las mismas circunstancias, siendo una obligación legal, constitucional, habiendo, su señoría, habiendo comprometido la palabra, tanto en este tribunal como en la Corte de Apelaciones, de que si existían nuevos antecedentes, nosotros justamente íbamos a participar respecto de la decisión de sobreseimiento definitivo, y habiéndolo entendido así, en una investigación que nosotros mismos nos creíamos primer creyente en esa causa, señoría, fuimos los primeros que abrimos esas circunstancias, y por tanto en realidad entendemos que teníamos el legítimo derecho de, en ese momento, pedir el no perseverar o ponernos sobre seguimiento, y hoy día en realidad cumplimos la misma palabra habiendo nuevos antecedentes. En ese sentido solicitamos que no seamos condenados en costas respecto al sobreseimiento definitivo. Bueno, Magistrado, respecto del delito de incendio, me gustaría hacer una pequeña réplica, por favor. están con los elementos que hay, son suficientes para resolver. Sí, magistrado, solo cosas de hecho. Cada uno fue bastante extenso su informe y vamos a resolver. Solo aclaración de hecho, su señoría. Muy breve, por lo menos de mi parte muy breve, de 10 segundos, si me lo permite. A ver, la escucho. Magistrado, cuando se apertura la investigación, voy a ser muy sucinta. El 20 de septiembre, el Ministerio Público realiza la agrupación de la investigación respecto del delito de incendio. Todo esto basado, su señoría, o la relación de la participación basado en ¿qué? En el informe 130, su señoría. Entonces hagamos un simple ejercicio, su señoría. Si el informe 130, en las palabras del fiscal, no existe, son antecedentes falsos, si lo eliminamos, no existe ningún antecedente de participación respecto de mi representado Fidel Tranamil respecto del delito de incendio. No hay otro antecedente, solo lo que emana del informe 130, su señoría. Es por esta razón, su señoría, que es claramente, al no existir ningún antecedente, y el único antecedente que lo vinculan estos dos delitos es el informe 130 que se ha declarado falso, es que claramente se ha establecido en estos antecedentes la inocencia de mi representado. Esta defensa, muy breve, en 30 segundos. Técnicamente hablando, las defensas han solicitado el sobreseimiento definitivo. No es efectivo que la solicitud sea del Ministerio Público del creyente particular. Ellos se allanan a la solicitud, y eso fundamentalmente para los efectos de las costas. Luego, lo que dice relación con el delito de incendio, siendo interviniente, no siendo imputado en aquello, advierte un problema de comprensión lectora o derechamente contumacia, porque la conclusión 4.7 del informe 130 es clara en manifestar que el único antecedente que hay respecto a la supuesta existencia del delito de incendio y la participación de los imputados en esta causa dice en relación con la falsedad de antorcha. Bueno, vamos a proceder a resolver, habiéndose oído a doña Karina Riquelme Viveros por los imputados Jaime Eduardo Huenchuyán Cayul, Fidel Lautaro Tranamil Nahuel, David Eduardo Cid Aedo, Rodrigo Nazario Huenchuyán Cayul, Jorge Huenchuyán Cayul y José Enrique Medina. La defensora, doña Manuela Royo Letelier, por Martín Damián Curiqueo, a don Rodrigo Román Andoñe por Héctor Javier Yaitul Carillanca, a doña Patricia Cuevas Suárez por
Ernesto Yaitul, y don Humberto Serri por Claudio Antonio Leiva Rivera. Habiendo oído al señor fiscal, a la señor querellante, en primer lugar vamos a hacer una separación entre los dos delitos, el delito de asociación ilícita terrorista, teniendo en consideración que ya ha sido discutido en estado esta misma situación. Sin embargo, permite renovar la discusión si existen antecedentes nuevos y fundado en ello, los señores defensores antes individualizados han propuesto que se decrete el sobreseimiento definitivo respecto de cada uno de sus representados. Ello de conformidad a lo establecido en el artículo 250, letra A del Código Procesal Penal. Que teniendo presente que estos nuevos antecedentes obedecen a 2 informes policiales y 19 informes técnicos forenses, en los cuales ha quedado establecido en forma clara que los antecedentes que se tuvieron en vista para la configuración y la tipificación del hecho ilícito de asociación ilícita terrorista son inexistentes, que han obedecido a un implante de antecedentes por parte de funcionarios de la policía, de la inteligencia de policía, de la inteligencia de carabineros, a los correos electrónicos de cada uno de los imputados cuyos abogados se encuentran presentes. En consecuencia, siendo creada artificiosamente el delito de asociación ilícita terrorista, procede en consecuencia a hacer lugar a la petición de cada uno de los señores defensores presentes, decretándose respecto de los imputados Jaime Eduardo Huenchuyán Cayul, Ernesto Lincoyam Yaitul Pessoa, Claudio Antonio Leiva Rivera, Martín Damián Curiche Curiqueo, Fidel Lautaro Tranamil Nahuel, David Eduardo Cidaedo, Héctor Javier Yaitul Carillanca, Rodrigo Nazario Huenchuyán Cayul, Jorge Huenchuyán Cayul y José Enrique Medine, decretar el sobreseimiento definitivo a su respecto en relación al delito de asociación ilícita terrorista. Que no se condena en costa al Ministerio Público por haber tenido motivo plausible para litigar, toda vez que operó en base a antecedentes que consideró en su oportunidad fidedigno y que dieron origen al mismo proceso y a la investigación, siendo precisamente el Ministerio Público quien ha perseguido la falsedad de los antecedentes que originaron esta imputación inexistente a los señalados imputados. Que respecto de la condena en costa al Ministerio del Interior, estimándose que el Ministerio del Interior es la institución a cargo del Ejecutivo y pendiente de la seguridad pública, y se considera que se condena en costa a la misma por cuanto corresponde a un poder del Estado que debe velar por la seguridad pública y por la certeza de las informaciones entregadas. Todo ello a través de organismos locales como es la Intendencia Regional, en la cual representa el señor querellante. Que respecto del delito de incendio, la situación en concepto de la suscrita es totalmente diversa, toda vez que no ha sido creación artificiosa el delito de incendio, este ha existido, que sin embargo no es posible vincular y acusar al día de hoy al supuesto autor de los delitos de incendio, el señor Martín Damián
Curiqueo, por cuanto la prueba que lo vinculaba al supuesto proceso es inexistente, falsa. De tal manera que en concepto de la suscrita debe regir a su respecto la decisión de no perseverar planteada por el Ministerio Público, por cuanto dicha institución procesal permite seguir con la investigación de este incendio de vehículos motorizados que realmente existió y mediante pruebas verdaderas y ciertas y concretas efectuar imputación, lo que en este momento no es posible. Y dicha imputación puede caer en el señor Curiche o en cualquier otra persona que efectivamente tenga participación en tal ilícito. Como no se puede al día de hoy imputar la comisión del ilícito al señor Curiqueo, procede a su respecto, en concepto de la suscrita, la decisión de no perseverar el procedimiento aplicada por el Ministerio Público, toda vez que a su respecto elimina la formalización de un incendio terrorista, como también cualquier otra medida cautelar que pudiera afectarle, y sin embargo permite y le deja la vía abierta al persecutor para que éste realice una investigación seria, responsable y fundada en hechos, en pruebas reales y verídicas, para efectuar imputaciones que en derecho correspondan, sin costas para el Ministerio Público por haber tenido motivo plausible para litigar, y con costas al señor querellante, toda vez que pertenece al Ministerio, pertenece al Poder Ejecutivo, institución que está a cargo de velar por la integridad de los institutos armados, institución que habría entregado la información falsa que permitió estas imputaciones. ¿Otras peticiones por parte de los intervinientes? Sí. Solo su señoría, recurso de aclaración respecto de Fidel Tranamil, que al igual se encontraba imputado por el delito de incendio. Lo que pasa es que yo estaba mirando aquí y yo escuché que dijeron... Martín Curiche. Claro. Solo Entonces, la misma fundamento para Curiche, Curiqueo, Martín Damián y para... Fidel Tranamil. Fidel Tranamil. Muchas gracias. Esto es que no se perseveró. ¿Otras peticiones por parte de los intervinientes? Hay peticiones por el Ministerio Público. Ponemos término a la presente audiencia.